Hola, bienvenidos a la sesión 9 del curso de redacción y elaboración de informes de Ingetec. Hoy continuamos con la segunda parte de nuestra sesión de argumentación. Inicialmente vamos a hacer una introducción al concepto de lógica formal para, para entender cuál es el sustento teórico que yace, digamos, dentro del concepto de la argumentación. Todos hemos estudiado en algún momento o leído un tipo de silogismo como el que vemos en la imagen. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Quien creó este concepto del silogismo fue Aristóteles, quien fue digamos, la primera persona que se conoce que inició un trabajo de sistematización de la manera en que se argumentan las ideas. Y por eso se le considera el padre o el inventor de lo que se llama lógica formal. Y se llama formal o lógica formal porque el interés de Aristóteles era la forma en que se conciben los argumentos independientemente. A partir de ese estudio, Aristóteles terminó identificando o definiendo lo que él llama las leyes del pensamiento, que son tres. Habla de un principio de identidad, lo que es, A es A, un principio de contradicción, nada puede ser a la vez A y no A. Y tercero, principio del tercero excluido, A o no A, sin tercera posibilidad. Vamos a verlo con un ejemplo para entender qué es lo que Aristóteles plantea. Vamos a tomar como ejemplo este otro silogismo que dice así: todos los estudiantes universitarios poseen un computador. Sofía es una estudiante universitaria. Luego Sofía posee un computador. ¿Qué podemos ver en esta estructura? Primero que hay un contenido, estamos hablando de estudiantes, de Sofía, de computadores. Se afirma algo sobre este contenido y su relación, y también tiene una forma. Si pusiéramos un código a cada una de las oraciones, en este caso a la primera B, a la segunda A, y llamamos a Sofía X, podríamos intentar sistematizar o sacar una fórmula y decir o concluir que lo que se está planteando es que todos los A son B, X es un A, luego X es un B. Veámoslo en una imagen para verlo más claro. Aquí lo vemos. Todos los A son B, X está dentro de A, luego X está dentro de B. Digamos, es un concepto lógico, lo entendemos sin problema. Los problemas vienen más adelante. Entonces, en la estructura o en el concepto de silogismo, se consideran las dos primeras oraciones las premisas y finalmente la conclusión, que es con lo que cerramos el silogismo. Un silogismo válido nos permite garantizar que si las premisas son ciertas, la conclusión también lo será. En ese proceso de investigación o de sistematización, Aristóteles terminó descubriendo 14 formas diferentes de silogismos. Pero vamos a ver que no es tan sencillo como como parece. Tomemos este ejemplo, este otro silogismo, dice así: todas las avestruces son elefantes, esta rana verde es un avestruz, luego esta rana verde es un elefante. Vamos a suponer que no conocemos los animales ni los colores. Podríamos en ese caso aceptar que lo que nos están diciendo tiene una lógica formal, no en el fondo, sino en la forma. Porque lo que nos dicen es que las ranas verdes son un tipo de avestruz y las avestruces son elefantes. Luego se puede concluir que las ranas verdes son elefantes. Entonces,
esto es un silogismo válido, pero la conclusión es falsa. Y las premisas también son falsas. Entonces, una cosa es la forma y otra cosa es el contenido. Entender esto es vital para poder no solamente construir argumentos válidos y consistentes, sino también para evitar ser engañados con argumentos que manipulan o la forma o el contenido, y es muy fácil caer. Vamos a volver a otro ejemplo parecido al que vimos inicialmente. Todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Aquí tenemos un razonamiento válido, porque independientemente del contenido, si no conocemos los hombres, no conocemos a Sócrates, no conocemos qué es la mortalidad, podríamos decir que lo que se plantea tiene una lógica, ¿sí? Recordemos, X está dentro de A está dentro de B, luego X está dentro de B, digamos que es válido. Ahora, si conocemos a los hombres, conocemos la mortalidad, conocemos a Sócrates, podríamos decir que todas las oraciones aquí planteadas, tanto las premisas como las conclusiones, son válidas. Todos los hombres son mortales, sabemos que es cierto. Sócrates es un hombre, sabemos que es cierto. Luego Sócrates es mortal, sabemos que es cierto. Entonces podemos decir premisas válidas, conclusión válida, y la estructura, que fue lo que primero revisamos, es válida. Pero empecemos entonces a complicar un poco las cosas para ir entendiendo cómo es el juego. Veamos este ejemplo. Todos los hombres son azules. Sócrates es un hombre. Luego Sócrates es azul. Lo mismo, si analizamos inicialmente la estructura lógica, para analizar la forma, entonces, vamos a decir, no conocemos los hombres, no conocemos los colores, no conocemos a Sócrates. El razonamiento es válido porque es lo mismo. Nos están diciendo que Sócrates es un hombre, todos los hombres son azules, pues tendría sentido que Sócrates sea azul. Entonces, la estructura del razonamiento es válido. Pero si ya entramos a hacer, digamos, a poner nuestro conocimiento, sabemos que cuando decimos todos los hombres son azules, esa es una premisa falsa. Sócrates es un hombre, es una premisa verdadera. Sócrates es azul, es una conclusión falsa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Dentro de un razonamiento válido, dentro de una estructura lógica, tenemos una premisa falsa y una verdadera, y tenemos una conclusión falsa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que no es suficiente con que haya una estructura lógica para que la conclusión verdadera. O sea, que dentro de una estructura lógica puede esconderse una conclusión falsa. Si nosotros no conocemos el tema, podemos ser engañados por la forma en que se plantean las ideas. Por eso es tan importante hacer la distinción. Veamos un tercer ejemplo. Algunos hombres son azules. Sócrates es un hombre. Luego Sócrates es azul. Entonces, nuevamente, vamos a analizar la forma. No conocemos los hombres, los colores ni a Sócrates. Entonces, nos está diciendo que Sócrates es un hombre, nos dice que algunos hombres son azules y luego dice que Sócrates es azul. Fíjense que acá hay una pequeña o una palabra que hace un cambio sutil pero definitivo, y es algunos. Cuando decimos algunos hombres son azules, yo ya no puedo decir definitivamente que Sócrates pudiera llegar a ser azul porque es algunos. O sea, Sócrates puede ser uno de ellos o no. Entonces, en este caso tenemos un razonamiento inválido, independientemente del contenido. Tenemos un razonamiento inválido y además la conclusión es falsa. Sócrates es azul. Sabemos que Sócrates no es azul. Miremos las premisas. Algunos hombres son azules. Es también falso. Sócrates es un hombre. Es una premisa verdadera. Entonces, tenemos dos premisas, una falsa, una verdadera y una conclusión falsa dentro de un razonamiento inválido. Entonces, ¿qué podríamos decir?
que dentro de una estructura que llegue a una conclusión falsa podría haber algunos argumentos válidos combinados con argumentos falsos. No necesariamente la conclusión va a ser falsa siempre. Veamos este cuarto ejemplo. Algunos hombres son mortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Entonces, haciendo el mismo raciocinio del ejemplo anterior, la palabra algunos nos cambia las circunstancias y no podríamos decir que Sócrates es mortal porque dentro de la estructura o dentro de la primera premisa dice que algunos, o sea, Sócrates podría ser alguno de ellos o no. Entonces, tenemos un razonamiento inválido. Ahora, si analizamos lo que estamos diciendo ya desde el conocimiento, sabemos que la conclusión, Sócrates es mortal, es una conclusión verdadera. Algunos hombres son mortales, es la primera premisa, sabemos que es una premisa falsa, y Sócrates es un hombre, sabemos que es una premisa verdadera. Entonces, tenemos un razonamiento inválido, o sea, una estructura formal, y tenemos una conclusión verdadera. ¿Qué podemos concluir de esto? Que podríamos nosotros haber llegado a una conclusión verdadera, pero en nuestra argumentación estamos razonando de manera inadecuada en alguna parte. Porque fíjense que tenemos un argumento, en este caso un argumento válido y otro falso. ¿Cuál es el problema? Que así la conclusión sea verdadera, podrían desestimar nuestra argumentación porque una de las partes no es válida. Entonces es muy importante asegurar que todos los eslabones de nuestra argumentación sean consistentes. Entendiendo esto, podemos, digamos, entender el concepto de las falacias, al cual nos vamos a referir más adelante. En la argumentación, normalmente cuando desarrollamos el texto y lo escribimos, utilizamos el método de causa y efecto. Recuerden que hablamos de él en una sesión anterior. Es una forma común para explicar por qué sucedió algo o por qué creemos que sucederá. Y el objetivo de utilizar este método es justificar esa relación entre una situación y su causa o su efecto. Y las conclusiones que vamos a emitir deben basarse en la evidencia que hayamos reunido y que estemos presentando. Normalmente hacer, digamos, esta presentación de causa y efecto implica usar otros o apoyarnos en otros métodos de desarrollo de ideas, como es, por ejemplo, el orden de importancia, escribir en orden de lo mayor a lo menor en importancia o al contrario, adicional de usar el método de causa y efecto. Entonces, ¿cuál es el elemento clave? El manejo de las evidencias. Dado que todas las pruebas que recopilemos no serán de igual valor, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Nuestros hechos y argumentos deben ser relevantes para el asunto que estamos tratando. No podemos sacar conclusiones si las pruebas no nos permiten llegar a esa conclusión. El ejemplo sería este. Es posible que haya investigado algunas estadísticas que muestran que un número creciente de ciudadanos tiene licencia para volar aviones pequeños. No puede utilizar esa información como prueba de una disminución en las ventas de automóviles nuevos. Las pruebas no nos llevan a esa conclusión. Otra condición, otra característica de la evidencia es que debe ser adecuada. Una evidencia incompleta nos puede llevar a conclusiones falsas. Un ejemplo, las clases de capacitación para conductores no ayudan a prevenir accidentes automovilísticos. Dos personas que conozco que completaron clases de formación de conductores
se vieron envueltas en accidentes. Digamos que la evidencia que estamos planteando para llegar a esa conclusión no es adecuada. Tendríamos que hacer una investigación exhaustiva, una investigación sistemática estadística para poder identificar las razones y poder dar una conclusión soportada. Nuestra evidencia también debe ser representativa. Por ejemplo, si vamos a hacer una encuesta dentro de un grupo con algún objetivo, pues debemos solicitar respuestas o al universo o a una parte de ese universo, y lo que no podemos hacer es seleccionar las personas que nos interesan porque sabemos que anticipadamente que tienen unas respuestas que nos favorecen o que no, porque ya estaríamos, digamos, utilizando información que no va a ser representativa. Otra condición de la evidencia es que debe ser demostrable. Dos eventos que ocurren cerca uno del otro en el tiempo y el lugar pueden o no estar relacionados causalmente. El ejemplo sería este: que se hayan colocado nuevas señales de tráfico en una intersección y que al día siguiente haya ocurrido un accidente no prueba necesariamente que las señales hayan causado el accidente. Debemos demostrar la relación entre los dos eventos con hechos y argumentos pertinentes. Ahora vamos a hablar sobre la vinculación de causas a efectos. Para mostrar una verdadera relación entre una causa y un efecto, que es lo que normalmente hacemos cuando estamos escribiendo un texto en el que argumentamos y trabajamos con esas evidencias, pues debemos demostrar que para la existencia de uno se requiere la existencia de otro, de la causa o del efecto, o al contrario. En muchas circunstancias es muy difícil establecer que un evento fue a causa de otro. En otras ocasiones, un resultado puede tener muchísimas causas que podríamos usar para plantear o para soportar. Entonces, mientras investigamos y desarrollamos nuestros argumentos, una de nuestras tareas es determinar cuáles son las causas más probables para concentrarnos en ellas. Y cuando tengamos varias causas probables igualmente válidas, pues debemos informar estos hallazgos en consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora? Que en la evaluación de la evidencia debemos tener en cuenta estos 4 aspectos. Primero, sus hechos y argumentos deben ser relevantes para el asunto que se trata. Segundo, su evidencia debe ser adecuada. Tercero, su evidencia debe ser representativa. Y cuarto, su evidencia debe ser demostrable. Esos son los filtros con los cuales podríamos poner a prueba nuestras evidencias. Vamos a hablar también de las características y condiciones de un texto argumentativo. Un aspecto importante es el conocimiento del tema en profundidad. Fíjense, cuando vimos al inicio los ejemplos de la lógica formal, si uno no conoce el tema, puede considerar válido un planteamiento por la forma, pero si el fondo es clave también evaluarlo. Segundo, el marco expositivo y desarrollo en una argumentación debe ser ordenado y lógico. Debemos seleccionar datos esenciales y relevantes, como ya presentamos, para interpretar el texto correctamente. Y debemos dominar los recursos dialécticos para presentar la información según el público al que va dirigido. Esto se refiere a que debemos tener habilidad o práctica en el manejo del lenguaje, en algunos casos más que en otros, para poder argumentar o defender un planteamiento. Debemos utilizar las razones que tengan una mayor base de convicción, y las interpretaciones deben poder ser contrastadas a través de distintos filtros, por experiencia personal, por criterios, argumentos de autoridad, testimonios, citas, verdades evidentes,
etcétera, etcétera. Dentro del texto argumentativo normalmente también manejamos pues un orden. Vamos a repasarlo rápidamente porque esto lo conocemos. Normalmente hay una presentación donde hacemos una exposición de los hechos, una propuesta donde hacemos el planteamiento de la hipótesis que queremos defender. Luego procedemos a hacer la demostración, explicar causas, razones, ideas, hechos que queremos demostrar. Y cuarto, concluimos, donde usualmente exponemos las consecuencias de nuestra demostración o presentamos las propuestas correspondientes. Vamos a ver entonces algunas imágenes de documentos reales de la compañía para entender cómo funcionan. Aquí tenemos una portada. Digamos que una portada funciona de alguna manera como un elemento de contexto, porque aquí podemos ver el nombre del documento. En este caso es un concepto reclamo. Hay una referencia al proyecto. Habla de quiénes son las entidades vinculadas, cuál es el objetivo del informe de manera particular, etcétera, etcétera. Ahora, si vemos aquí una respuesta que se está dando, podemos ver el uso de la referencia, donde normalmente hay un código. Fíjense, dice referencia a contrato número tal, grupo tal, respuesta de aclaración a comunicación, código SPHI y números, etcétera, etcétera. Entonces, esa referencia con códigos puede ser definitiva, sobre todo cuando estamos manejando muchos documentos o muchas evidencias. Aquí tenemos una primera parte de los antecedentes de un documento que también funciona como un contexto. Fíjense cómo inicia. En fecha 19 de septiembre de 2012, la empresa suscribió con la asociación XYZ, etcétera, etcétera. Aquí tenemos parte del cuerpo de la respuesta que vimos inicialmente. Lo que les quiero mostrar es cómo cada párrafo tiene ese orden lógico y ordenado, donde se va dando respuesta a cada punto de un requerimiento. En este caso, al punto 1, hay un párrafo al punto 2, al punto 3. Entonces, se va como llevando de la mano al lector. Y si hay orden y lógica, pues va a funcionar o nos va a ayudar en el objetivo de persuadir. Aquí tenemos un folio muy importante porque, si ustedes se fijan, es la colección de evidencias o de documentos de referencia. En este caso, son documentos que establecen la trazabilidad de unas comunicaciones. Podemos ver que hay 22 documentos, hay dos grupos. El primero tiene 9, el segundo tiene 13 documentos. Hay un orden consecutivo, el código individual, el asunto y la fecha correspondiente. Eso nos permite referirnos, como ya les decía, de manera adecuada a cada una de las evidencias o documentos a los que nos referimos. Entonces, hemos hablado algo sobre la manera de responder, por ejemplo, un requerimiento. Aquí tenemos una lista de chequeo sugerida o inspirada en un diálogo con la gerencia de interventorías de Ingetec. Lo primero es analizar los hechos párrafo a párrafo en cada situación presentada en la comunicación. Luego, buscar las evidencias con trazabilidad, comunicaciones, comité de informes para desvirtuar o aclarar. Tercero, contestar en el mismo orden de la comunicación recibida. Recuerden el ejemplo. Y tendríamos como una nota más: si el requerimiento a responder no se soporta sobre un marco legal, no habría necesidad de presentar argumentos. O sea, si no tenemos una responsabilidad legal de dar una respuesta específica, habría que evaluar si hacerla o no hacerla, si es conveniente o no. Pero lo que nos interesa sobre todo ver es la
la estructura, digamos, el marco ordenado y lógico para manejar la información y las evidencias. Entonces, como complemento, vamos a ver algunos errores de construcción lógica basados en esos primeros elementos de lógica formal que vimos y que se constituyen en lo que llamamos falacias, que son falsedades que suelen pasarse o que pretenden pasarse como verdades. Entonces, el uso de la lógica, como ya vimos, es esencial para convencer a nuestra audiencia de que nuestras conclusiones son válidas. Equivocarnos y cometer errores en este campo, pues pueden afectar no solamente nuestra credibilidad, sino también el objetivo que pretendemos con nuestra argumentación. Cuando usamos deliberadamente estos errores de construcción lógica, o sea, cuando usamos falacias de manera deliberada para ganar alguna ventaja, esto se considera una falta ética. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos, usualmente tienen nombre, que suelen ser los nombres de algunas falacias. El mundo de las falacias es bastante complejo. Nos vamos a referir a algunas usuales. Tenemos la razón insuficiente, que es cuando una declaración es contraria al sentido común del lector, o sea, algo que no es razonable. Si, por ejemplo, yo les dijera a ustedes que Nueva York es una ciudad pequeña, ustedes podrían no aceptar ese planteamiento eh, o dudar un poco de él, porque falta un poco de información. Digamos, la razón que se está planteando es insuficiente o nula. Pero si yo les dijera, aunque la población de Nueva York supera los 8 millones, está compuesta por vecindarios que funcionan como pueblos pequeños. Entonces ya desde esa perspectiva, con ese detalle, probablemente ustedes aceptarían de mejor manera la razón que yo estoy planteando. Tenemos también las generalizaciones, que son esas declaraciones que son demasiado amplias o exhaustivas para ser factibles y que generalmente amplían una observación sobre un grupo pequeño para referirnos a la población completa. Por ejemplo, esta frase, la gerencia nunca se preocupa por los empleados, podría ser una frase que se gira en algún momento particular, pero planteado de manera definitiva podría ser una generalización, y una generalización puede debilitar la credibilidad, un vacío entre ellos. ¿Sí? Hay una incongruencia para plantear la conclusión. Tenemos también la causa falsa, que se refiere a una falacia lógica donde un primer evento afecta a uno segundo, pero no hay una conexión entre ellos. No traje mi paraguas hoy, no es de extrañar que ahora esté lloviendo. Esa podría ser una frase o un chiste que uno hace en una circunstancia particular que que le suceda esto. Pero plantearlo de manera lógica y definitiva, pues es un error de construcción lógica, es una falacia. Otro ejemplo, como ahora tenemos nuestras reuniones de la Junta en el centro de educación, nuestra tasa de rotación de personal directivo ha disminuido. Pues no necesariamente, no podríamos solamente diciendo esto establecer una conexión entre las dos cosas. Es una causa falsa. Tenemos también la evidencia sesgada o suprimida, que es una conclusión a la que llegamos utilizando evidencia sesgada, o sea, datos interesados, fuentes cuestionables, hechos que hemos omitido o hechos incompletos. Entonces, como ejemplo, podríamos suponer que estamos preparando un informe sobre la aceptación de una nueva política dentro del equipo de la compañía y distribuimos cuestionarios solamente a quienes piensan que esa política es efectiva o al contrario. Entonces, en ese caso, pues la evidencia ya está sesgada y por lo tanto los resultados van a ser inexactos. Además de que es una actuación no ética, como ya explicamos. Otro error de construcción lógica es confundir los hechos con las opiniones.
Los hechos incluyen datos o declaraciones verificables, mientras que las opiniones pueden ser conclusiones personales que no necesariamente están basadas en hechos. Es comprobable que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero que sepa mejor o peor que el agua de grifo es una opinión. Entonces siempre debemos distinguir los hechos de las opiniones en nuestros documentos para que nuestros lectores puedan sacar sus propias conclusiones o puedan comprobar las conclusiones que queremos promover. Tenemos también los argumentos manipulados, que es cuando incluimos una opinión en una declaración y luego llegamos a conclusiones a partir de esa declaración manipulada. Entonces, supongamos que yo llego a una reunión del equipo y para mejorar el manual de políticas. Primero deberíamos cambiar. En realidad, primero debería preguntarle al equipo si están de acuerdo en que hay necesidad de cambiar el manual de políticas. De otra manera, estoy ya manipulando, eh, digamos, mi primer planteamiento para obtener, para llevar al grupo, digamos, a un objetivo, a una acción que yo pretendo. Muy bien, con esto finalizamos esta sesión 9 del curso de redacción y elaboración de informes de INGETEC. Muchas gracias.